¿Cuántos creen que la presencia del Señor se puede apartar de nuestras vidas? Muchas veces creemos, cuando comenzamos en los caminos del Señor y creemos que el Señor está en mi vida y no importa lo que yo haga, Él siempre va a estar conmigo. Pero hoy les quiero hablar de un rey el cual fue ungido como rey. Fue ungido por el profeta. Y fue ungido de parte de Dios. Sin embargo, la presencia del Señor se apartó de él por la desobediencia. Dios nos ama incondicionalmente. Pero quiero decirte una cosa, mi hermano. Él no tiene un hijo mimado, el cual Él no va a decir, no aparto mi presencia de Él. ¿Saben por qué? Porque cuando usted y yo nos apartamos y le decimos, Señor, yo no quiero nada contigo, ¿sabe qué hacer? Él aparta su presencia de nuestras vidas. Porque Dios puso el árbol en el huerto del Edén. ¿No se han preguntado ustedes qué hubiera pasado si ese árbol nunca hubiera existido? ¿Ah? Si Dios nunca hubiera puesto ese árbol, ¿qué hubiera pasado? Pues Eva no hubiera comido y Adán tampoco y gozaríamos de eso. Pero algo que usted y yo tenemos que entender es que Dios nos da un libre albedrío para que usted y yo podamos escoger y decidir lo que queremos en nuestras vidas. Por eso Dios te va a bendecir y te va a prosperar conforme tú quieras. Conforme yo me lo proponga. Y de eso depende mi vida espiritual en Dios. Depende de cómo yo lo busque a Él. Depende de cómo yo me someta a Él. Así su presencia va a venir sobre mí. Pero muchas veces Dios unge a ministros. Me unge personas. Y nos apartamos de su presencia. Y llega el momento en que decimos no. O algunos tal vez pensamos, no, Dios me ungió. Y mejor dicho, tengo el pase seguro. Y yo te quiero hablar de un rey que se llamaba Saúl. ¿Han escuchado al rey Saúl? El cual fue desechado por Dios. Y la Biblia dice que en el momento en que Dios apartó su presencia de él, su vida comenzó de mal en mal, en mal, en mal y en desgracia. Porque cuando la presencia del Señor se aparta de nosotros, nuestra vida no va a ser la misma. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Samuel cómo el pueblo de Israel le pedía a Dios un rey. Porque antes lo que habían eran jueces, personas que juzgaban al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel comenzó a pedirle un rey, que querían un rey, que querían un rey. Dios escoge a Saúl. Te estoy hablando de una persona que Dios escogió. No una persona que el profeta escogió. Dios lo escogió. El rey es ungido como rey. Saúl es ungido como rey. Sin embargo, el Señor comienza a bendecirlo. Comienza a darle victorias. Comienza a prosperarlo en lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque era ungido por Dios. Amén. Cuando usted y yo caminamos en rectitud delante de Dios, vamos a tener su bendición, su aprobación. Amén. La palabra de Dios nos enseña cuando él tenía peleas, tenía guerras, y él salía triunfante. Pero llegó un momento en que su presencia, en que él cayó en un pecado. ¿Cuál fue ese pecado? Fue la rebelión, la desobediencia ante Dios. Quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Primera Samuel, capítulo 9, versículo 1, si lo tienen. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un varón en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abriel, hijo de Seror, hijo de Bercoltat, hijo de
Afía, hijo de un benjamita. Él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hombres de Israel. No había otro más hermoso que él. De los hombros hacia arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La Biblia nos enseña más adelante que Saúl medía aproximadamente, creo que eran como 2 metros. O sea, era un hombre grande. Era un hombre muy hermoso, nos dice la Biblia aquí. Y Dios se fijó en Saúl. Dios lo escogió. Dios no lo escogió solo por su físico. Dios lo escogió porque era un hombre valiente también. O sea, usted y yo vemos a la persona, pero Dios ve el interior de nosotros. Dios lo escoge, Él es ungido. Vamos a ir a Samuel, capítulo 10, el versículo 1. Aquí habla cuando el profeta Samuel unge a Saúl. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después de que vayas, que haya apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Sersa, los cuales te dirán las asnas que has ido a buscar, se han hallado de parte, has dejado Ok, lo que pasa es que más atrás nos habla la Biblia, de que él fue a buscar unas asnas. Leo esta parte, no la vamos a entender, porque él fue a buscar unas asnas que el papá le había mandado. Que el papá le había mandado, entonces ahí el profeta le dice, ahí la vas a encontrar. Quiero que vayamos ahora al Samuel, ahí más adelante. Vemos como el profeta lo unge. Él es ungido por Dios. Él es ungido por Dios y el profeta le dice, tú serás ungido, tú vas a pelear por Israel. Más adelante vemos en el Samuel 11:1. Dice en el capítulo 1, dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros, ¿qué dice? Y ponga esta ofrenda delante de Israel. Cuando el enemigo de Israel subió a ese lugar que se llama Jabes, dice que la condición que el enemigo le puso para no hacerle daño, ¿cuál era? Sacarle un ojo. Vea la maldad que tenía esa gente. Imaginen ustedes todas las personas sacándose el ojo derecho para perdonarle la vida. Entonces dice la palabra del Señor que Dios dice que cuando Saúl escuchó lo que estaba pasando, vino el Espíritu Santo sobre él. Y él salió a pelear y derrotaron al pueblo. Esa fue la primera derrota que tuvo Saúl. El Señor lo prosperaba, lo iba bendiciendo. Pero ¿qué pasó con Saúl? Vamos a ir más adelante. Saúl derrota a los amalecitas. Dice que en el 13:6, ¿qué nos dice la palabra? Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y cisternas. La siguiente guerra que le tocaba que pelear, dice el subtítulo arriba, guerra contra los filisteos. Cuando los filisteos se dan cuenta que van a pelear contra él, ellos huyen, casi todos. Se meten en cisternas, otros se van al otro lado del río y dejan a Saúl, mejor dicho, solo.
Entonces, ¿qué pasa con Saúl? Saúl, sígame leyendo, hermano, por favor. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Sí? Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Samuel respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ok, démonos ahí. Léame Samuel 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecerle holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Esperas 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. La orden que Dios dio a Saúl, ¿cuál era? Que el profeta era el que iba a ofrecer el holocausto, ¿cierto? En ese entonces, antes de empezar una pelea, el profeta venía, levantaba el holocausto a Dios y Dios daba su protección sobre el pueblo. Pero ¿qué pasó con Saúl? Dice la palabra que Saúl se desesperó. Él se desesperó de ver de que el profeta no llegaba. El profeta le dijo: espérame 7 días. Tú vas a bajar y 7 días después yo voy a descender y voy a levantar el holocausto. Sabemos que no era como hoy en día. Antes solo el profeta, solo el ministro, era el que tenía el derecho de levantar el holocausto a Dios. Sin embargo, Saúl, en su desesperación, a él le embargaron 3 cosas. Dice, se dejó presionar. Una de las cosas que muchas veces nosotros nos hace desertar de la voluntad de Dios es la presión de amistades, muchas veces la presión de la economía, muchas veces la presión de que mi matrimonio no está funcionando como yo quisiera, muchas veces la presión de que no logro lo que quiero lograr, de que quizás digo, yo vine a este país a luchar y no lo he logrado. ¿A alguno le ha pasado así? Que decimos, ¿por qué? Y comenzamos a cuestionarnos y comenzamos a culpar a Dios. Y a culpar es decir, Señor, pero ¿cómo es? Si tú estás en mi vida, si estoy en tu voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Tomar las cosas por su cuenta. ¿Ah? ¿Cuánto nos pasó solteros que decíamos, Señor, dame mi pareja? Señor, y Dios no me la dio, vamos a buscarla. ¿Ah? Señor, si es tu voluntad, que me llame, pero no me llamo, entonces yo la llamo. ¿Ah? Nos pasa con los negocios. Yo quiero este negocio, Señor, si es tu voluntad, dame este negocio. Pero el Señor no contestó. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo hacemos nosotros. ¿Sí o no? Y ahí es donde comenzamos a apartar a Dios de nuestro camino. ¿Saben? Algo que tenemos como cristianos que tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, es que cuando yo hago lo que Dios tiene, me va a ir bien. ¿Cierto? Cuando yo hago lo que Dios tiene, ¿por qué? Porque Dios conoce más allá de lo que yo conozco. Por eso cuando vayamos a hacer cualquier negocio, cualquier decisión, primero consultémosle a Dios. Saúl no consultó a Dios.
Saúl lo consultó a Dios y dice que a él le ganó la presión. La presión. Quizás su corazón era bueno. Dios lo escogió como rey porque era una buena persona. Pero la presión del pueblo de ver de que él quería, de que el Señor estuviera con él, él no esperó. ¿Cuántos nos hemos apresurado al tiempo de Dios? ¿Ah? ¿Y qué pasa después? Le pregunto. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos apresuramos al tiempo de Dios? Hay consecuencias, ¿cierto? Hay dolores, hay sufrimientos, hay cosas que decimos, Señor, ¿por qué tú la estás permitiendo? Y Dios te dice, es que tú no me preguntaste. Es que yo te dije que no y tú lo hiciste. Saúl tenía la orden de parte de Dios que se esperara 7 días. Y dice que el profeta no llegó en el momento en el que él quería que llegara. Llegaron los 7 días. Él se esperó y se esperó. Pero cuando ya iba a llegar la bendición, tomó la decisión de hacerlo por sus propias cuentas. Yo te digo, mi hermano, en esta mañana, ¿cuántas veces hemos hecho cosas así? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones a la ligera porque yo creo que es lo mejor y no consultamos a Dios? ¿Les ha pasado o solo a mí? Tomamos decisiones las cuales decimos, Señor, otra cosa que le pasó fue que no tuvo templanza. Él no tuvo la capacidad de decir, no, Señor, tú me lo dijiste, yo voy a esperar en ti. Tenemos que aprender, hermano, a ser personas rectos en lo que Dios nos da. Dios te dio una promesa, créala, espérala en Él. Confiemos en que si Él me dio una promesa, Él la va a cumplir. Que si Él me prometió algo, Él lo va a cumplir. Y que el tiempo de Él no es mi tiempo. Saúl comenzó a fallarle a Dios. Y la otra cosa, él esperó, pero al final desobedeció. Él esperó en Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que esperamos? ¿Ah? Y en el momento que nos toca, en el momento que Dios tiene la bendición, usted y yo cometemos errores. Que Saúl no es el único. Creo que a Saúl le pasó porque él tenía una presión muy fuerte con el rey, como rey. Tenía una presión de que él tenía que pelear contra los filisteos y la gente se le estaba yendo. Entonces me imagino yo que él dijo, no, voy a levantar el holocausto al Señor, la bendición va a venir y vamos a pelear y vamos a ganar, ¿cierto? Pero algo que tenemos que tener siempre presente es que el tiempo perfecto da la victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. El tiempo perfecto es Dios va a la victoria y en su voluntad. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en su voluntad, que lo que Dios tiene es lo que Él va a dar. Ahí es cuando usted y yo comenzamos a triunfar. Saúl, no se esperó hasta el último minuto. Yo te digo en esta mañana, quizás estamos pasando por momentos en que decimos, ¿por qué ese momento no llega? ¿Por qué ese tiempo que yo esperaba no llega? Y comenzamos a desesperarnos y a cometer errores. El segundo pecado que Saúl cometió, lo encontramos en el 1 Samuel capítulo 15. En ese momento el profeta llega, hasta donde leyó el hermano, despuésito el profeta llega y le dice, ¿qué has hecho? No, es que como usted no llegaba, el Señor te ha desechado. Desde ese momento ya el Señor le dijo, te he desechado. ¿Por qué? Porque no obedeciste a mi palabra. Saúl comienza a empeorar en su vida. Dice en el capítulo 15, alguno que me gusta leerme un poquito. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y haré a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños
y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ok, ¿qué hemos entendido hasta ahí? ¿Qué pasa cuando usted y yo recibimos una palabra del Señor, pero la obedecemos a medias? ¿Se cuenta como media obediencia? ¿Media desobediencia? ¿O se cuenta como desobediencia? Obediencia a conveniencia. Dios le da la orden a Saúl y le dice: destruye a todo el pueblo, hombres, mujeres y hasta niños de pecho. Wow, y quizás decimos, ¿por qué tan duro, verdad? ¿Qué culpa tienen los niños? Pero hay algo que se llama ADN, que el Señor quería destruir en ese pueblo. El Señor quería que todo fuera destruido, que todo se destruyera por completo, que no quedara absolutamente nada, porque Él quería desaparecer. Si dejaban niños, iban a crecer y se iban a multiplicar. ¿Qué pasa si usted tiene una cría de culebras y mata a las grandes y deja a las chiquititas? Las chiquititas se van a hacer grandes y se van a multiplicar. El Señor tenía tanto dolor o tanto rabia contra los amalecitas, que el Señor dijo: mata a los animales, mata todo, destruye todo, no quiero nada de él. No quiero que nada de eso, porque todo eso es anatema. ¿Y qué nos pasa muchas veces a nosotros? Que hacemos las cosas a medias. Que creemos que un poquito de aquí, un poquito de allá, no es nada. Y muchas veces cuando hablamos de esto, la gente dice: es que esto es fanatismo. Pero lo que tenemos que entender es que el anatema, cuando usted y yo traemos el anatema a nuestra casa, traemos maldición a nuestro hogar. Vemos como el Señor ordenó al pueblo, a Saúl, que destruyera todo, que matara al rey, las mujeres, los niños de pecho, todo el boletín. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Se trajo el rey, se trajo parte del tesoro, se trajo las vacas más gordas. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que yo le voy a dar ofrenda a Dios. Y más adelante la palabra de Dios dice, Saúl le dice, cuando Dios le habla al profeta y le dice: Saúl hizo esto y esto y esto. Él llega y le dice a Saúl, y Saúl le dice: no, es que las vacas son para darle sacrificio a Dios. Es para darle un sacrificio a Dios. O sea, ¿qué hay de malo? Y el profeta le dice: esa no fue la orden que Dios te dio. Esa no fue la ordenanza que Dios te dio. Por eso muchas veces caminamos en desobediencia, a medio caminar, y decimos: Señor, pero ¿por qué tú no me das la bendición que tú me prometiste? Y es porque traemos el anatema a la casa. En mi casa hay un escáner, todo lo que entra en mi casa. Una camiseta, todo. Si hay un signo que no vemos, que no va con Dios, basura. No se recibe. Si usted me regala a mi niña algo que sabemos que no está bien, discúlpeme,
no lo acepto o va a la basura. ¿Por qué? ¡Qué grosero! No, no es grosero. Es que yo tengo que cuidar lo que a mi casa entra. ¿Ustedes me entienden? Yo tengo que cuidar lo que a mi casa entre. Yo no puedo permitir que a mi casa entre anatema. Cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque cuando yo permito que entren cosas que a Dios no le agradan, entro en desobediencia. Y esa es la palabra que Saúl rescató. Rescató al rey. Rescató las vacas gordas, rescató ovejas, rescataron boletín, porque él decía, esto para darle ofrenda al Señor. Pero en ese momento él no pensó que lo que él estaba haciendo era en contra de la voluntad de Dios. Él no pensó o él no le importó que estaba desobedeciéndole a Dios. Por eso yo le digo, mi hermano, no importa la oportunidad que a usted se le presente de trabajar, no importa la oportunidad que se le presente. Consúltele a Dios si eso está en su voluntad. Porque la bendición de Dios es la que viene de parte de Él. Amén. La que el Señor te da sin usted necesitar matarse, sin usted necesitar descuidarse de lo espiritual. Cuando usted y yo nos descuidamos del área espiritual por un trabajo, créame, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando usted adora a Dios, cuando usted es obediente a Dios en todo lo que hacemos, va a venir su protección. ¿Ganó Saúl con lo que hizo? Le pregunto, ¿ganó Saúl con lo que hizo de desobedecerle a Dios? En ese momento, el profeta le dice, has sido desechado. Tú fuiste desechado. El que un día fue ungido como rey. El que un día fue ungido para matar gigantes. El que un día fue ungido para que su casa, su linaje, permaneciera ¿qué? El reinado, ¿cierto? El reinado de Saúl le tocaba a Jonatán. Y de ahí toda la descendencia. Sin embargo, la desobediencia que hizo Saúl lo llevó a que el reinado fue quitado de su casa. ¿Qué pasó después de que Saúl desobedeció, falló a Dios? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Esa es la palabra del Señor, que vino un espíritu maligno que lo atormentaba. Hemos leído, ¿no? Donde dice que Dios llevó a David a que le tocara el arpa. Porque hay un espíritu que lo atormentaba. Cuando usted y yo nos apartamos de la presencia del Señor, cuando usted y yo nos apartamos de la obediencia de Dios, va a venir a nosotros espíritus que nos van a atormentar. Van a venir cosas que no vamos a entender por qué nos está pasando. Y es cuando la presencia del Señor se aparta de nosotros. Aquí no hay ungido que sea librado de algo así. Hermano, muchos ungidos, profetas, grandes líderes han caído de la mano del Señor. Personas, en una ocasión he escuchado una historia de un evangelista que Dios lo usaba muchísimo. Dicen que ese evangelista llegaba a una cruzada y todo paralítico caminaba. Todo enfermo quedaba sano. Toda persona que estaba en ese lugar era una unción de parte de Dios de sanidad excesivamente grande. Y dicen que él tenía un problema, que de un pronto a otro él comenzaba a tomar y comenzaba a hacer cosas que no agradaban a Dios. Lo hizo como 2 o 3 veces después de estar en el ministerio y la última vez vino una profecía de Dios, dice el Señor, que si lo vuelves a hacer te corto. No vas a jugar más conmigo. Y cuentan que lo volvió a hacer. ¿Saben qué pasó? Se metió en un bar, las puertas se laquearon y alzó llama al lugar. Dicen que lo encontraron en una silla hincado ahí, carbonizado. ¿Alcanzó salvación? Yo no puedo decir que sí ni que no. Dios en su misericordia, quizás en el último momento le dio la salvación. Pero él fue cortado de la gracia de Dios. Por eso usted y yo, mi hermano, no podemos pensar en jugar toda la vida al cristianito. No podemos pensar en jugar toda la vida al que, bueno, con ir a la iglesia es suficiente. Bueno, con hacer las cosas voy mejorando, voy bien. No podemos pensar en que si yo hago lo que quiera, Dios siempre va a estar conmigo.
Porque la gracia de Dios se puede apartar de usted y de mí. Y aquí no nos libramos ninguno. Aquí todos tenemos que correr por nuestras vidas. Aquí todos tenemos que correr por alcanzar. Quizás hay presiones, quizás usted tiene presiones en su familia, en su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. O quizás no queremos obedecer a Dios simplemente porque no lo hacemos. O creemos que no es necesario. Decimos, Señor, con que yo vaya a la iglesia una vez, cada 15, cada 22, cada mes es suficiente. Esto no es cuestión de ir a la iglesia, es cuestión de tener obediencia a Dios. Es cuestión de disponer nuestra vida y entender que Dios no comparte. A Él no le gusta que usted y yo le desobedezcamos. A Él no le gusta que usted y yo hagamos cosas que no están en su voluntad. Por eso muchas veces nos dicen, es que eso es religiosidad. Religiosidad es que yo le diga a usted todos los días, a las 7 de la mañana, ahora de 7 a 8, de 11 a 12, y tener algo como un rol. Eso es religiosidad. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando usted lucha por serle fiel, cuando usted lucha por buscar su presencia, eso no es religiosidad. Eso es consagración. Cuando alguien le diga a usted es que usted es religioso, usted dígale, no, soy religioso, es que quiero ser consagrado a Dios. Amén. Venir a la iglesia no es ser religioso. Si lo haces por venir, obviamente que sí. El Señor tiene un llamado para cada uno. Yo sé que el Señor nos ha llamado a cada uno, el Señor nos ha ministrado. Pero no es simplemente venir un día por semana, escuchar la palabra, adorar a Dios 10, 20, 30, 40 minutos, e irnos para la casa. Es algo de todos los días. El profeta le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Y él dice, no, lo que hice fue salvar lo mejor. Lo mejor lo salvé porque yo quería darle holocausto a Dios. Yo quería bendecir a Dios con eso. Y el profeta le dice, ¿acaso es mejor sacrificio que la obediencia? ¿Cuántas veces nos hemos hecho sacrificio, pero no hacemos obediencia a Dios? Y el Señor nos dice en esta mañana, yo lo que quiero es tu obediencia. Vemos que si Dios desechó a un rey, que era el gobernador de su propio pueblo, ¿será que Dios pueda desechar a uno de nosotros? ¿Qué creen ustedes? Dios no tiene hijos mimados. Dios no tiene personas que digan, no, es que este está salvo porque es salvo. Hay una doctrina o algo que les llaman a algunos los salvos siempre salvos, no sé si han escuchado. Yo te digo, mi hermano, el Señor nos está llamando cada día más. El Señor nos está llamando a nuestro arrepentimiento. El Señor nos está llamando a nuestra transformación en Él. ¿Qué pasó con la vida de Saúl? ¿En qué terminó Saúl? Dice que cuando él comenzó a perder batallas y a perder, él consultó a los brujos. Después de él haber sacado todos los brujos de Israel, él consultó a los brujos porque él quería saber. Vea dónde poco a poco fue cayendo y cayendo y cayendo. Y al final, ¿cómo murió Saúl? En una batalla, lo hirieron y dice la palabra que él puso su espada y se dejó caer en manos de sus enemigos. Vean qué peligroso cuando usted y yo descuidamos esa comunión con Dios. Cuando usted y yo creemos que sabemos más, quizás que lo que Dios sabe. Hay personas que te dicen, ¿por qué yo tengo que preguntarle a Dios todo? Y yo le digo, porque Él me da la respuesta. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Momentos en que yo le digo, Señor, no tomes en cuenta mi voluntad. No sé si alguna vez usted le ha dicho a Dios, Señor, no tomes en cuenta mi voluntad. No tomes en cuenta lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Yo quiero servirte donde tú quieras que yo te sirva.
Y ocasiones yo le he dicho, Señor, enderézame, no me dejes tropezar. ¿Sabes por qué? Porque como humanos no tenemos la capacidad de ver más allá del momento en que estamos viviendo. Y muchas veces creemos que nuestras decisiones, que nuestros anhelos van conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, no es así. Quizás nunca te imaginabas sirviéndole a Dios en algo porque anhelabas otras cosas. Pero yo hoy te digo, mi hermano, entrégale tu voluntad a Él. Entrégale tu corazón al servicio. Dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Al final del camino, el día en que nosotros moramos, lo único que nos llevamos es el servicio a Dios. Lo único que llevamos es lo que usted llegue al cielo y el Señor te diga, siervo mío, ven. ¿Sabe algo que yo anhelo con todo mi corazón? Es que el día en que muera el Señor me pueda decir, hijo, ven, yo te conozco, yo sé quién eres. Yo te conozco, yo sé quién eres, ven. Pero en aquel día Jesucristo dijo, harán muchos que yo les diré, no os conozco. Porque Dios conoce al que es obediente. Dios conoce al que realmente se interesó en dar la milla extra por servirle a Él. No creas que porque estás bendecido en economía, porque estás bendecido en negocios, porque estás bendecido en muchas cosas, es porque estás bajo la voluntad de Dios. Dios en su misericordia nos ha permitido tantas cosas. Pero la bendición que sobreviene de Él es cuando usted y yo obedecemos a su palabra. No es cuestión de religión, no es cuestión de que el pastor nos quiere ver metidos en la iglesia. No. Es cuestión de que cuando usted y yo entendemos que si Saúl fue desechado por desobedecer, usted y yo también seremos desechados si desobedecemos. Saúl perdió todo lo que Dios le había dado por su desobediencia, por actuar en su carne, por actuar en sus propios medios, por actuar en su desesperación. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres tener un matrimonio lindo, estable? Una relación estable con Dios. Eso es solo la obediencia a Él. Lo único que te va a dar la estabilidad en tu vida es la obediencia a Él. El Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, pero depende de nuestra obediencia. Amén. ¿Para qué quieres sacrificios? El Señor dice, yo no quiero sacrificios. En mi país, el 2 de agosto, hacen caminatas. Ya el 2 de agosto, el Día de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica. Personas caminan hasta 300 kilómetros para pedir un milagro. Hacen un sacrificio. Pero muchos de esos van caminando con fe, pero tomando. Caminando con fe y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces usted y yo estamos trabajando, caminando con fe, pero no estamos haciendo su voluntad. Estamos caminando con fe de que el Señor no está con nosotros, pero estamos desobedeciendo. Yo te digo hoy, mi hermano, la única forma de yo poder tocar el corazón de Dios es en obediencia. Una ocasión me recuerdo un líder de alabanza, fuimos a predicar y tituló su prédica, ¿Cómo vencer a Dios? Usted escucha eso y usted dice, herejía, ¿sí o no? Pero cuando él comenzó a predicar y él decía, la forma en que yo venzo a Dios es dándole mi vida, mi corazón, mi entrega, mi obediencia, y Él va a dar lo que yo quiero que me dé, lo que yo quiero recibir. Él me va a dar más cosas aún de las que yo
quiero recibir. Jeremías 33:3 dice, clámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo he visto cosas las cuales jamás creí llegar a ver. Y sé que el Señor tiene cosas más grandes aún para nosotros. Sé que el Señor nos va a llevar poco a poco. Vamos a ir avanzando. Si somos obedientes a Él. ¿Cómo está tu vida con Él? ¿Cómo está tu obediencia delante del Señor? ¿Es que estás caminando en integridad delante de Él? ¿O estás haciendo tu vida como quieres?